Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo mostrar los posts o entradas de tu sitio web de forma totalmente personalizada. Esto lo vamos a hacer de tres formas. Lo vamos a hacer con Gutenberg, lo vamos a hacer con Elementor y también lo vamos a hacer utilizando un shortcode, con lo cual lo van a poder implementar en cualquier parte de su sitio web. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco a todos aquellos que me han invitado a un café por medio de mi página web y a quienes se están convirtiendo en miembros de mi canal. Dicho todo esto, iniciemos. Como primer paso, lo que vamos a hacer es aprender a mostrar estas entradas o posts en forma personalizada dentro de Gutenberg. Para esto vamos a ir a plugins, añadir uno nuevo. Una vez que están aquí, van a buscar Ultimate Add-ons. Esperamos a que se ejecute el filtro. Y este es el que vamos a usar. Fíjese que son unos add-ons, voy a pulsar mientras en instalar, que están asociados a Gutenberg, con lo cual les va a dar la posibilidad de incorporar esto de manera muy simple. Una vez que está instalado, pulsamos en activar y esperamos solo unos segundos para tenerlo listo. Una vez que lo tienen, les va a dar una especie de bienvenida, pero la verdad que no es necesario que ustedes toquen nada, así que directamente lo que vamos a hacer es ir a páginas, añadir una nueva. Vamos a llamarle entradas Elementor, así lo podemos distinguir. Pongo publicar, publicar nuevamente. Voy a pulsar en más y fíjense que ya aquí me aparece cuadrículas de entradas. Si no lo encuentran, lo pueden buscar o ponen ver todos y van a tener todos los plugins o bloques que le suman. Yo voy a poner cuadrícula de entradas, así que hago clic. Y una vez que está aquí adentro, fíjense que ya predeterminado me empieza a mostrar lo que sería el plugin. Ya predeterminado, fíjese que funciona, con lo cual es bastante simple, pero la verdad es que es bueno que ustedes lo cliquen y una vez que lo tienen seleccionado, si van a la parte de bloques, puedan ver todas las opciones que les da. Por ejemplo, tipo de contenidos, podemos mostrar páginas o entradas, ¿sí? Si bien no lo mencioné, porque normalmente se utiliza con entradas, podrían mostrar páginas. Tienen lo que serían las taxonomías. Ustedes podrían filtrar o decir, bueno, yo quiero filtrar por taxonomías y usar las categorías o usar etiquetas. Yo lo voy a dejar en categorías. Dentro de estas categorías podríamos seleccionar cuáles queremos tener a disposición. Por ejemplo, si yo para lo que es mi sitio de ejemplo pongo WordPress completo, lo que va a suceder es que me va a mostrar una N cantidad de lo que serían tutoriales para mi caso. Ahora, si yo acá vengo y pongo solo en avanzado, me va a mostrar otra cantidad distinta. Fíjense que para el ejemplo me muestra una, así que yo voy a poner acá WordPress completo para que muestre más cantidad. En este caso en particular, si ustedes estarían usando este plugin dentro de una entrada, podrían excluir esta misma entrada que no se muestre necesariamente. Acá podemos poner la cantidad de entradas por páginas, en predeterminado vienen 6, pero ustedes pueden poner si quisieran muchas más. Tenemos además el orden, pueden ponerlo por fecha, por título, aleatorio u orden del menú. Orden del menú es el orden que ustedes tienen dentro de lo que serían entradas. Donde dicen todas las entradas, si ahí tienen un orden, lo podrían hacer. Voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial donde les enseño cómo ordenar esos posts o entradas. Una vez que tenemos eso, imagínense que lo hacemos por fecha, lo podríamos hacer descendente. Esto implica, pongo la entrada más nueva al principio y voy bajando, o ascendente, es decir, ponemos de la entrada más vieja hacia la primera. Lo otro que nos deja setear es las columnas. Yo acá lo tengo seteado en 3, pero podría setear las que quiero. Como verán, es muy potente lo que sería este bloque porque nos deja poner cuántas páginas queremos, divididas en cuántas columnas. Por ejemplo, si yo pongo 2 columnas y 6, fíjense cómo se ve. ¿Sí? Me va a dejar la misma cantidad, pero me queda ahí. Yo lo voy a volver a 3 porque me parece bastante bueno la forma en la que se ve. Después tenemos una opción que dice igualar la altura. Esto es para que todas las tarjetas queden igualadas, del mismo tamaño. Podemos poner paginación de entradas. En este caso yo debería hacerlo. Entonces, si yo pongo paginación de entradas, fíjese lo que sucede. Acá abajo me entra a generar una paginación de todas las entradas. Y tiene un límite en 10. Para ser sincero, vamos a ver que todos estos plugins tienen un límite. No sé por qué lo limitan, porque deberían ser tantas como sean necesarias. Pero acá mi recomendación es que dejen un límite bastante grande para que no tengan conflictos luego. Por ejemplo, ven, en mi caso con solo 10 no me hubiese alcanzado, yo tengo 12. Así que bueno, dejen un límite lo suficientemente grande como para no tener problema. Por otro lado es, si no encuentran entradas, ¿cuál es el mensaje? Esto está en inglés. No se encontraron entradas, así que lo podemos cambiar. Por otra parte, lo que pueden llegar a hacer es modificar esto para que
tome lo que es el estilo del tema. Fíjense, ahí está el predeterminado, si yo lo cambio, se adaptan los botones al tema que estoy utilizando. En la parte de paginación, acá empezamos ya un poquito con los estilos. Yo puedo decir que esté a la derecha, que esté centrado, le puedo indicar si quiero que tenga o no fondo, por ejemplo podríamos ponerlo en color blanco y directamente lo que hacemos es no tener marcado directamente, yo preferiría que sea así, y puedo marcar con el color del que está activo. Por ejemplo, el que está activo lo podríamos poner ahí, aunque por lo que no, ahí se marca más que el gris, pero me deja ver el número. Bueno, y ahí podrían ustedes cambiar e ir jugando con esto. Tenemos el espaciado que queremos entre cada uno de estos números. ¿Qué dice el anterior o el primero o el próximo? Acá vamos a poner anterior, lo vamos a poner en castellano. Acá vamos a poner próximo. Y así vamos cambiando directamente lo que sería nuestra página. Y fíjense, como les decía antes, que está muy muy bueno. Acá tenemos el tema de las entradas. Fíjense que en las entradas puedo elegir el tamaño de la entrada que quiero poner, digamos. Puedo poner la posición de la imagen, si va a estar arriba. O fíjense que si yo pongo fondo queda como un fondo. La verdad que a mí no me gusta porque no se ve nada ahí. Así que lo pongo arriba. Por otra parte podemos empezar a jugar con otras alternativas como el contenido. Si quiero que me muestre el título, lo podemos dejar. El autor, yo por ejemplo, la fecha y comentarios, podría decir que no los quiero. Podríamos poner la taxonomía, que es el grupo a la que pertenecen. Si quisieran, lo pueden poner ahí y me va a mostrar a los grupos a los que pertenece. En mi caso no los quiero mostrar. Y el extracto. Esto es alternativo también. Pueden dejarlo ahí para que sea más cortito o dejar el extracto para que se entienda más. Por otra parte, fíjese que en lo que sería el extracto puedo mostrar justamente un resumen o directamente mostrar la entrada completa. Nuevamente recomiendo que sea el resumen y acá me dice la cantidad de letras. Por otro lado tengo el enlace de leer más, si quiero o no que se muestre. Fíjense, yo podría dejarlo ahí, total, cuando pase directamente con el cursor por acá puedo entrar o puedo dejar el leer más. Si quiero o no que se abra una pestaña nueva, yo le voy a poner que se abra en este caso. El botón leer más lo puedo cambiar, fíjense, voy a poner los tres puntitos simplemente para que lo vean. Y empezamos con la parte de tipografías. Yo acá lo que puedo hacer es, la etiqueta lo estoy poniendo como un H3, puedo ver distintos colores como por ejemplo el color del fondo, el espaciados, acá tienen para jugar, fíjese, espaciado vertical y horizontal, está muy muy completo. Así que inclusive en el avanzado podrían poner sus propios CSS. Creo que con esto igual voy a poner actualizar y voy a buscar de ver la página para que ustedes la vean, pero creo que esto se sobreentendió. Estamos dentro de Gutenberg, acá tenemos todo lo que sería los posts, los puedo ir viendo, puedo ir corriendo con la paginación y además de hacer eso, obviamente si hacen clic aquí, lo que va a hacer es, como le puse una ventana nueva, me va a llevar al post correspondiente para que lo pueda ver. Listo, entonces cerramos el primer punto, vimos cómo incorporar dentro de WordPress utilizando Gutenberg una página donde va a mostrar todas mis entradas o posts en forma totalmente personalizada porque le puedo dar el orden que quiero, la cantidad que quiero y el formato que quiero. Así que vamos al siguiente punto. El siguiente punto, como habíamos prometido al inicio, es hacerlo utilizando Elementor. Para esto voy a ir a plugins, añadir uno nuevo. Aquí van a buscar Premium Add-ons for Elementor. El que vamos a utilizar es este que está acá. Pulsan insertar. Una vez que esté instalado pulsamos en activar y esperamos solo unos segunditos a que quede activado. Como verán no me pidió nada adicional tampoco, con lo cual no vamos a tocar nada. Vamos derecho nuevamente a añadir una página. Aquí vamos a poner entradas Elementor. Voy a publicar y publicar nuevamente. Y una vez que esté publicado, en este caso, obviamente voy a entrar al editor de Elementor para poder hacer los cambios correspondientes. Esperamos unos segundos a que se abra. Y una vez que lo tenemos listo, lo que voy a hacer yo es poner directamente una nueva sección. Acá no voy a explicar, no es el objetivo explicar Elementor. Dejo aquí en las tarjetas un tutorial para que puedan utilizar Elementor. Y les voy a dejar varios sobre Elementor, inclusive cómo descargar Elementor Pro para quien lo quiera. Lo que voy a hacer yo por ahora es venir aquí y si van viendo dentro de todos los bloques que ustedes tienen ya predeterminados van a tener estos que son nuevos. Yo el que voy a utilizar es Premium Blog, lo voy a arrastrar, lo voy a dejar aquí y ahora podemos empezar a configurarlo. Primero tenemos distintos estilos, clásico, fíjense se llama moderno, lo que hace es meter un poquitito hacia adentro el texto, tipo tarjetas.
con lo cual acá le deja esta fichita on-side. Les voy a mostrar un poquito para que lo vean. Tienen la imagen de acá y esta tiene a la derecha. Y tipo banner que lo deja de esta forma. Yo lo voy a dejar en clásico por ahora. Podemos poner lo que sea en formato de cuadrícula. Bueno, y acá como decíamos podemos ir modificando esto a gusto, ¿sí? Si lo quiero dejar ahí tipo muro, si lo quiero dejar uniforme, si quiero equiparar las alturas, con lo cual lo podemos dejar ahí. La cantidad de columnas, yo lo voy a poner en 3 para equipararlo con lo anterior. Vamos a poner un 6, así vamos equiparando lo que vieron anteriormente. Ahí vieron cómo van cambiando, a medida que yo voy modificando, se me va cambiando el formato. Acá tenemos lo que se denomina query, o sería el origen de los datos. Nuevamente, podemos hacer entradas, páginas. Fíjense que acá me da más opciones. Medios, que serían los videos o las imágenes que ustedes tengan. Páginas de estilo o plantillas. Yo lo voy a dejar obviamente en entradas. Acá podemos decir que o elegimos las entradas que queremos poner o excluimos algunas entradas. Yo le voy a dejar en indicar cuáles son, y para hacer el mismo ejemplo voy a poner WordPress completo, así lo vamos dejando igual que lo tenían antes. Fíjense que a partir de acá tenemos diferentes filtros. Yo puedo decir que filtro por autor o excluyo algún autor, no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo puedo hacer es el tipo de post, cómo lo queremos hacer un determinado filtro, que machee o que se vaya. Tenemos esta alternativa acá, que no recuerdo muy bien. Sinceramente no veo ahí que hay algún cambio, así que vamos a ir avanzando. Tenemos el ordenamiento, nuevamente, por fecha, descendente de la más nueva a la más vieja, o ascendente de la más vieja o al revés, pero además tienen ningún orden, por ID, por autor, por título, por nombre, por última modificación, por cantidad de comentarios o aleatorio. Tiene una serie de opciones, digamos, bastante importantes. Acá, ¿cuál sería el texto si no encuentra? No se encontraron entradas. Recuerdan que en el otro también lo teníamos esta opción. Básicamente es qué pasa si uno ejecuta un filtro que no devuelve nada, que me muestre algo. Después empezamos con las opciones de la imagen destacada. Entonces yo puedo decirle que la muestre, puedo elegirle el tamaño. Tengo el efecto, acá tengo el efecto como de acercar. Fíjense, cuando paso por arriba hace un zoom, esto está bastante bueno. Tenemos acercar, alejar. Voy a cambiar ahí, fíjense que ahí hace el efecto inverso. Bueno, tienen escalar, cambiar a gris, difuminar, sepia. Yo lo voy a dejar en el predeterminado, que es aceptar. No muestro todos para que no perder tanto tiempo. Podrían modificar la altura, podrían hacer que la miniatura cambie su tamaño. A mí me gusta así como está. Después tenemos otras opciones de visualización. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el título está marcado como H2. Es decir, lo marca como H2 desde el punto de vista del SEO para que lo ubiquen. Así que lo voy a dejar ahí. Podemos alinearlo al centro si quisiéramos, o a la izquierda. Tenemos otras opciones de entrada. Y básicamente si muestra la entrada actual, y acá empezamos con los metadatos. Yo, por ejemplo, no quiero que muestre el autor, no quiero que muestre la fecha, no quiero que muestre la categoría, ni los comentarios. Así que eliminamos todo eso y nos vamos acercando un poquito a lo que habíamos hecho en el anterior. Después tenemos ajustes avanzados. Como verán, es súper completo el plugin. Y tenemos, por ejemplo, filtrar pestañas. Esto está bastante bueno. El filtrar pestañas les va a dar a ustedes aquí arriba como opciones para ir filtrando. Yo, por ejemplo, acá puse una sola tipo de entrada que era WordPress completo, pero vamos a cambiarlo. Si yo en query opto por poner una entrada más, y fíjense que sean WordPress avanzado, esto ustedes, de hecho, los invito a que entren a www.cispasocial.com. Así lo van a ver en mi página. Lo estoy terminando de completar, pero ya lo pueden ver, donde van a tener diferentes filtros en la parte superior. Entonces lo que van haciendo es ir marcando. Esto creo que estábamos por acá. Ahí estamos. Habíamos sacado esto, habíamos llegado a ajustes avanzados. Estamos en el filtro de pestañas. Lo van a ir viendo y tienen acá arriba las distintas opciones de filtro. Si quieren lo pueden ocultar con este botón, pero si lo muestran tienen una opción que son todas y van a aparecer todas las entradas. Acá serían WordPress completo y acá WordPress avanzado. Insisto, los invito a mi página web para que puedan ver cómo funciona esto con todas mis entradas. Quedó realmente, creo, muy bueno. Además tienen un buscador. Por otra parte, esto me marca categorías o etiquetas. Lo puedo poner en las alineaciones, centrado a la izquierda o a la derecha. Yo lo tengo centrado. Y bueno, y si el enlace va a nueva pestaña. Si yo cuando cliqueo me manda una nueva pestaña. Respecto de un carrusel, acá tendría la opción de activar esto y cambiar completamente el concepto a una especie de carrusel donde voy hacia la derecha o a la izquierda. Es decir, puedo poner la cantidad de posts que quiera, pero voy a hacer tipo carrusel. Yo lo voy a sacar por ahora.
Y también la parte de paginación, que esto está muy bueno, lo vamos a activar. Y lo que van a tener es nuevamente una paginación similar a la anterior. De vuelta, no me pregunten por qué esto le ponen un límite. Para mí deberían ser tantas como sean necesarias, dependiendo de los posts que yo tenga. Pónganle un número grande y listo. La palabra anterior y siguiente, acá ya me lo viene en castellano, también lo podemos poner centrado, con lo cual está perfecto. Una vez que hicieron esto, ya tienen todo lo que es la parametría básica del plugin funcionando. Si van a estilos, obviamente, por ser Elementor tiene más alternativas. Fíjense que ya desde el filtro, que serían las opciones de acá arriba, yo podría cambiar ese filtro para que ustedes puedan ir viendo diferentes cambios. Yo, por ejemplo, podría poner que cuando esté seleccionado uno le ponga borde sólido. Entonces, fíjense, cuando cliqué en uno me lo va marcando. Pueden cambiar los colores. De respecto de la imagen lo mismo. Pueden poner opciones de imágenes. En el título pueden cambiar la tipografía. Si, por ejemplo, no sé, por ejemplo, para mi gusto acá esa letra quedó un poco grande, yo podría cambiarlo y decirle, bueno, que la quiero de 18. Y voy cambiando lo que es la tipografía de mis entradas. Así que bueno, recuerden, no es la idea acá explicar todo Elementor, por eso dejé otros tutoriales, pero van a poder ir modificando de cada uno de los datos y de contenidos, van a poder ir viendo estas opciones. De hecho, en avanzado también podrían modificar lo que tendría que ver con esto. Por ejemplo, no sé, decirle que quieren 10 de espacio de cada uno de los costados para dejar espacio en lo que es la columna. Así que bueno, perfecto. Con esto, como habrán visto, es hiper completo. Voy a actualizar. Una vez que esté actualizada la página, vamos a visualizarla también para que vean cómo quedó. Voy a abrir la página. Tienen las entradas, tienen la paginación. Y como les decía antes, pueden filtrar con el filtro, es decir, WordPress completo o WordPress avanzado. Y tienen un filtro muy potente. O pueden decir que directamente quieren ver todas. Listo, entonces con esto lo que hicimos es ver cómo incorporar hasta ahora lo que serían las entradas por medio de Gutenberg, por medio de Elementor, pero no lo vamos a dejar acá. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer como siguiente punto es qué pasaría si yo quisiera hacer esto mismo, es decir, generar todo un proceso para mostrar entradas, pero lo quiero hacer en un lugar donde no me sea tan común, no sea toda una página, una entrada. Lo quiero poner, por ejemplo, en un widget o lo que ustedes quieran. Entonces, para esto tenemos una alternativa adicional, por lo cual vamos a ir a plugins, vamos a ir a añadir uno nuevo. Y aquí van a buscar WP Show Post. Esperamos a que se ejecute el filtro. Pulsamos en instalar y esperamos solo unos segundos para tenerlo disponible. Ahora lo activamos. Bueno, en este caso en particular, sí se me genera un menú nuevo. Y fíjense que yo voy a poner todas las listas, no tengo ninguna. Lo que ustedes van a hacer ahora es configurar la visualización de post, pero lo van a hacer mediante distintas parametrías que ustedes van a poder configurar acá y les va a dar un shortcode. Voy a poner mientras dar de alta uno nuevo, que lo van a poder pegar donde quieran. Por ejemplo, vamos a poner acá WordPress completo, lista. Así se va a llamar, esto es un nombre que le pueden dar cualquiera. Y aquí empiezan con la parametría. ¿Qué quiero mostrar? Páginas, posts, quiero mostrar la landing page o un library. Taxonomías, quiero categorías, quiero tag, quiero formato. Vamos a hacer siempre obviamente tratando de respetar el ejemplo. Vamos a respetar el ejemplo de mostrar WordPress completo, con lo cual estoy diciendo que quiero post de la categoría WordPress completo. Entradas por página 6, así que vamos a tratar de respetarlo y vamos a ponerle que queremos que se visualice la paginación. Sigo avanzando con las parametrías. Columnas, veníamos utilizando 3, vamos a poner 3. En este caso voy a dejar este formato que ya me marca acá. Tenemos las imágenes, si yo quiero o no que se muestre la imagen, podría hasta darle el tamaño. Por ahora lo voy a dejar así predeterminado y veamos cómo se va a ver. La alineación, si lo quiero centrar, si lo quiero, la ubicación de la imagen, si lo quiero debajo del título o sobre el título. Yo voy a ponerlo sobre el título. Vamos a ir al contenido. En el contenido puedo mostrar el extracto, cuántos caracteres quiero en el extracto. Quiero que en uno de los que vimos decía 25, vamos a tratar de equipararlo. Si incluimos o no el título en qué formato, acá lo vamos a poner con H2. El texto de leer más, si quisiéramos ponerlo, lo podemos modificar. Y como vieron, son alternativas que nos daban los otros dos plugins, pero yo acá lo voy seteando como un listado. Una vez que hicimos esto, nos vamos a meta. Y dice, incluir el autor, yo no quiero tampoco la fecha, si quiero los términos y el enlace de los comentarios, en meta yo no quiero nada, y me voy a más ajustes.
excluir el actual, esto si lo explicarían ustedes dentro de un post, lo podrían poner y que lo excluya. Si quiero poner entradas en particular o autores en particular, si quiero excluir algunas, si quiero, hay algunas entradas fijas y las quiero, digamos, excluir también de esto, si las quiero ignorar. Y acá tenemos el orden. Primero, fíjense que tengo un montón de opciones, sin ordenar, por ID, por autor, por el nombre del Slack, por el tipo de contenido, por la fecha. Nada, realmente tienen un montón de opciones. Yo le voy a mantener en fecha como siempre y como habíamos dicho, descendente de lo más nuevo a lo más viejo o viceversa. El estado, esto me deja decir si la entrada está publicada, pendiente o borrador, me da también esa opción que hasta ahora no lo tenían. Meta key, valor, bueno, con eso creo que ya está y el mensaje de cuando no hay resultados, que en este caso ya me lo da predeterminado, con lo cual con eso tendríamos todos. Lo que yo voy a hacer es pulsar en publicar y con eso lo que estoy haciendo es generar mi primera lista. ¿Cómo hacemos para utilizarla? Fíjense que acá me está dando un shortcode. Lo vamos a copiar en memoria y nuevamente vamos a ir a páginas, añadir una nueva. Y acá vamos a poner entradas, shortcode. Y obviamente que van a poner acá abajo un shortcode. Vamos a ponerlo ahí, lo vamos a pegar y simplemente pulsamos en publicar y publicar nuevamente y vamos a ver la entrada. Cuando yo lo ejecute y muestre la página, fíjense lo que sucede. Me muestra directamente las entradas con la imagen, con el texto y con el leer más. Acá me está mostrando 6 y me está mostrando esta opción. Acá ustedes, como verán, están viendo, bueno, no quedó tan prolijo el tema de las columnas y todo eso. Habría que ir jugando con los formatos que les daban en la lista, ¿sí? Pero obviamente, como vieron, funciona perfectamente, lo tienen disponible. Con esto entonces vimos 3 formas de ir incorporando lo que son entradas en forma totalmente personalizada dentro de lo que sería su página web, pero lo pueden poner utilizando Gutenberg, utilizando Elementor o en cualquier lugar porque pueden hacerlo mediante un shortcode. Espero que les haya gustado, estoy seguro que sí. Si fue así, por favor les pido suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita, que a mí me ayuda muchísimo a incentivarme para hacer más contenido como este. Agradezco nuevamente a todos aquellos que me han dejado un café por medio de mi página web, realmente lo valoro mucho, y también a todos ellos que se han convertido en miembros de mi canal. Los voy a dejar también aquí sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta gana WordPress y al tutorial anterior. Les mando un abrazo enorme a todos los países que me siguen. Chao.